Quiero presentarles a todo el panel que me parece muy interesante. Arranquemos por Daniel. Daniel trabaja en Tugo Proyectos Corporativos. Alejo trabaja en Mepal Carvajal y Eduardo trabaja en Muma. Son los directores creativos de esas empresas. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar precisamente de la humanización en los espacios de trabajo. ¿Y qué más que poder dar esta pequeña primicia? Y es que nuestro aliado Concretus sacó esta maravilla de stool que es en concreto. Entonces quiero que la vean. Miren que tiene la manija para soportarlo. El concreto no se nota que es de concreto. Yo estoy haciendo un poquito de fuerza, claro que pesa. Por ahí está otra también para que la puedan ver. Y aquí estoy entonces muy contento estrenando porque esto es estreno. O sea, por eso es que estoy aquí con este estreno mostrando. Bueno, chicos, muchísimas gracias por acompañarnos. Vamos a deleitar entonces al público con tipsitos de cómo funciona la humanización en los espacios de trabajo. Porque ya la pandemia pasó. Entonces, como la pandemia pasó, dejó unas enseñanzas. Vamos a hablar de las enseñanzas que dejó la pandemia. Entonces, Edu, dale porfa, desde Muma, ¿qué aprendieron con la pandemia y cómo se vivió y qué se está implementando? Y lo que valía hace 4 años, si vale ahora, para que empecemos con la gente. Ahí está, ya pues ahora. Bueno, ¿me escuchan ahí? Perfectamente. Bueno, nosotros desde Muma hemos venido haciendo un esfuerzo muy grande por generarle calidez al producto en los espacios. No todos nos dimos cuenta que después de la pandemia, que todos disfrutamos mucho estando en casa, y digamos que el espacio de hogar invadió de alguna manera todos los espacios de uso, la universidad, la oficina, el aeropuerto, el centro comercial, y surgió el término resimercial, que ya lo hemos venido viendo tanto en el mundo del interiorismo, y finalmente eso, ¿en qué se traduce? En detalles que hacen que el producto sea mucho más cercano y mucho más humano, ¿cierto? Y eso está en las formas curvas, el confort. Siempre se pensaba que el producto de alto tráfico tenía que ser duro para que fuera durable, ¿cierto? Y nosotros, de la mano pues de la tecnología, de la ingeniería de producto, de los materiales que usamos, hemos venido haciendo un esfuerzo grande por lograr durabilidad, porque pues, un producto pensado para un espacio de alto tráfico tiene que ser durable, tiene que pasar una serie de pruebas. Nosotros hacemos, por ejemplo, unas pruebas de laboratorio que simulamos 100.000 ciclos de uso, ¿cierto? Y cuando tú tienes que testear un producto bajo esas características, la ingeniería del producto es supremamente exigente. Pero lograr conjugar eso con el confort no siempre es tan fácil. Y en los últimos 2 años hemos venido trabajando fuertemente en eso y ya hoy en día hemos logrado sacar varias líneas de producto que resisten el alto tráfico y que son confortables. Y buscamos darle detalles en temas de textiles, en la calidez de la madera, buscando acabados que no sean siempre lisos. Existía anteriormente un paradigma que, por ejemplo, en superficies de trabajo no se deben usar superficies con textura, por ejemplo. Sí. Y claro, hoy en día, ¿quién escribe directamente sobre la mesa? Todos escribimos en un computador o en un cuaderno. Entonces, ¿cómo la textura nos vuelve más cálido un escritorio? ¿Cómo nos vuelve más cálido una mesa de una cafetería, por ejemplo? Y todos esos pequeños detallitos al final se ven en el resultado final y en los proyectos que nuestros arquitectos, pues que son ustedes, especifican con nuestros productos. Ok, maravilloso, Eduardo. Alejo. Buenas tardes a todos. Lo que está aquí diciendo mi compañero y colega es totalmente cierto. En Mepal Carvajal estamos haciendo cosas bien interesantes en donde el límite, la frontera entre casa y oficina se desvaneció. Ok. Uno empieza a pensar y ver en los proyectos, no solamente aquí en Colombia, de todas las compañías que estamos en el medio, nos dimos cuenta y en el mundo entero dijeron, venga, y si empezamos a meterle color a la oficina, y si empezamos a meterle, voy a exagerar un poco, ¿por qué no ponemos una ruana?
o cosas que nos traigan la casa a la oficina y que la hagan más cálida, más agradable, más cercana a las necesidades emocionales de las personas, hacen que cada individuo y cada usuario diga, me encanta estar en la oficina, me encanta estar en una reunión. ¿Por qué? Porque ya no está el gris, ya no está el negro, ya no está el blanco, sino que empezamos a ver colores. Lo vemos aquí en todo lo que hemos visto en la feria, los azules tierra, los colores ladrillo, las texturas cercanas a los tejidos de las abuelas, estamos viéndolos ya en las oficinas. Hace poco estuvimos en lo que viene las tendencias de Europa, están igualito. Algo muy bacano que viene desde la pandemia, y estoy seguro que todos pensamos lo mismo, es que las personas se cansaron de estar en la casa, pero quieren tener la casa o el calor de la casa en la oficina. Entonces, ahorita últimamente estamos viendo mucho y en muchas empresas el concepto de revolver las sillas, como estamos acá. Un taburete, una silla de madera, un tapizado, uno de metal, uno verde, uno amarillo, uno rojo, y no hay problema. Se está rompiendo ese paradigma de que todo sea muy uniformado, que sea demasiado plano. Eso está borrándose del colectivo de los arquitectos y diseñadores, y de alguna manera es un requerimiento del mercado. El mercado está diciendo, hey, yo quiero mi oficina diferente, yo ya no la quiero como era antes de pandemia. Hey, yo necesito y quiero que la gente vuelva a la oficina, vuelva a estar aquí conmigo, porque el tocarse, el estar con el otro, hace que la relación y los procesos productivos dentro de las empresas mejoren. Okay. Algo que quieren las empresas, ¿qué es? Obviamente ser productivas. Y se dieron cuenta que la mejor manera de ser productivas es generando bienestar, es humanizando el espacio. Y de alguna manera, en los 80 y en los 90 ya se estaba viendo cuando las personas llegaban a su puesto de trabajo gris, con tapizado corporativo, con paredes muy planas. ¿Qué hacía la gente? ¿O qué hace todavía? Hace poco estuve en donde un cliente en donde todavía tiene ese tipo de oficinas muy planas. Pues las personas, ¿qué hacen? Llevan la foto del hijo, llevan la foto del gato, llevan el dibujo que hizo el hijo. Para sentirse en la casa. ¿Para qué? Lo que haga decir es que para sentirse en la casa. ¿Por qué? Porque si se sienten en la casa, van a sentirse más tranquilos, más cómodos, más cálidos en ese espacio. Ok, gracias Alejo. Y Alejo, Dani. Aló, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo van? ¿Cómo se encuentran? Bueno, bienvenidos, gracias por venir, gracias a los colegas que están acá. Alejandro, conocí a Eduardo porque nos escribíamos y nos conocimos hoy personalmente. Y a Santi, gracias, ¿ok? Bueno, les comento, la transición que hemos tenido desde la pandemia al día de hoy ha sido radical. Es decir, al 2009 veníamos con un crecimiento de espacios colaborativos. WeWork, por ejemplo, estaba en su cúspide, llega la pandemia y nos manda a la casa. Mis colegas dicen algo muy importante, la transición de la casa a la oficina cuesta. Así que nosotros, como proyectistas, como diseñadores, tenemos que comenzar a seducirlos a ustedes para que vengan. Vamos a seguir produciendo, vamos a seguir siendo trabajos, vamos a seguir siendo colaborativos, brindando espacios humanizados, partiendo desde ¿qué? El diseño, desde la humanización, desde las emociones que ustedes tienen. Por ejemplo, nosotros, nuestras emociones, están diseñadas para que estemos contenidos en espacios. Si no estamos en espacios, los sentidos, el tacto, la luz que genera con nosotros, el habla, el gusto, no tienen punto de desarrollo si no estamos contenidos en el espacio. Ahora bien, para poderlos seducir a la oficina, estamos generando espacios colaborativos, flexibles, con iluminación y con algo muy importante, Santi, la biofilia. Traer ese exterior al interior. Les voy a contar algo. Curiosamente, nuestro cerebro no reconoce la naturaleza. ¿Sabían eso? No. Lo que genera la biofilia es lo que genera la naturaleza hacia nosotros. Nosotros con la naturaleza sentimos ¿qué? Tranquilidad, confort, seguridad, productividad y sobre todo
sentirse seguro en un espacio. Ese concepto como tal de biofilia es lo que genera en nosotros un trabajo productivo y lo que tenemos en el diseño interior. ¿Okay? Afortunadamente, la empresa a la que represento, que es Tugo Proyectos, que es donde trabajo, está enfocado en eso, en el hogar, en coger elementos del hogar y traerlos a la oficina. Un columpio, una hamaca, una piscina de pelotas. Esos espacios disruptivos ayudan a que nosotros como funcionarios pues seamos productivos y tengamos empatía con esos espacios que estamos diseñando. ¿Vale? Bien, Gracias. Muchas gracias. Sí, sí, claro, es que es un conversatorio. Miren que si uno se pone a mirar hacia atrás, esto que estamos haciendo y lo que acaba de decir aquí el colega, de traer lo que está afuera para adentro, estos ventanales súper amplios, acercarse, romper esa barrera también con el exterior y el interior, trayendo el verde, se vio de alguna manera a inicios del siglo pasado, cuando estaba saliendo la humanidad de la gripe española. Es como de alguna manera retomar eso de una manera bien especial, obviamente trayéndolo a la realidad actual y hacer que esto vuelva a respirar de la afuera. Eso es súper valioso. Y otra cosa es que lo hemos dicho los tres, es empezar de alguna manera a llamar la atención de las personas que no quieren salir. Los seres humanos somos seres sociales y el estar encerrados en la casa, yo creo que más de uno se enloqueció. Yo creo que yo soy uno de ellos. Hermano, uno estaba encerrado en la casa, o sea, dígame quién no estuvo 4 días con la misma pijama, encerrado frente al computador, obviamente trabajando, pero uno estaba en pijamado y hubo un momento que dijimos, no, hay que volver a la oficina y hay que recibir a la gente con elementos que los hagan de alguna manera sentir muy cómodos. Ahorita hablábamos con Santiago y las formas empiezan, no solamente el color, las texturas, la limpieza visual empezaron a ser muy importantes, sino también la forma. Empezó a romperse el tema del tubo cuadrado, está rompiendo totalmente. Estamos empezando a ver formas mucho más orgánicas, curvas en los muebles y de alguna manera retomando todo eso que hubo desde la Bauhaus que humanizaba el mueble, humanizaba los espacios, lo estamos retomando ahora de una manera bien diferente, cruzándolo también con todo ese tema de los 80s. Esos colores así cálidos y súper fuertes no vienen de otra época, sino de los 80, que están haciendo que se enriquezca el espacio de una manera bien chévere. Bueno, yo también quiero decir 2 temas muy importantes que obedecen a lo mismo. Para poder humanizar el espacio, pues digamos que el espacio tiene que ser muy personalizado. Ajá. Y para nosotros ha sido un reto muy grande porque pues para desarrollar proyectos corporativos requiere desarrollar mucho mueble a medida. Y nosotros hemos hecho un esfuerzo muy grande por, obviamente, lograr desarrollar nuestros productos para las necesidades de los clientes. Y es un reto también muy importante poder desarrollar pues, productos que sean altamente configurables porque tienen que, de alguna manera, permitir muchas posibilidades y que ustedes los arquitectos sueñen y que con un mismo producto podamos hacer esos sueños realidad y que sean esos espacios humanos. Otro tema también muy importante dentro del color, la evolución del color en los espacios, si bien se buscan colores dinámicos y pues metiéndole color a los espacios, los colores se vuelven mucho más como cocinados, como Sí. desteñidos, Ok. mucho más cercanos, mucho más crudos, exactamente. Los colores fuertes, los azules tan corporativos. Yo recuerdo mucho, anteriormente todas las oficinas eran casi que del color del logo, todas las Justo sillas era eran lo que iba a o comentar, era la azules, siguiente pregunta. las Ajá. tapizadas en Escocia o azul o rojo o amarillo o naranja, que al final eso te cansaba, De ¿cierto? acuerdo. Ya hoy en día tú quieres un color mucho más tranquilo, mucho más pausado, que te haga sentir confortable. Yo creo que una de las cosas que hay que resaltar de esa humanización de los espacios es el confort. A mí me llamó mucho la atención el año pasado en la Feria de Milán, donde varias de las marcas
hablaban de que el confort es el nuevo lujo. Y tú entrabas al showroom de una marca de lujo en medio de un palazzo italiano renacentista espectacular, supremamente recargado con murales y demás, y te encontrabas un sofá de Edra que parecía una cama mal tendida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo? Explícale a la gente qué es Edra. Bueno, Edra Edra es una marca italiana muy reconocida, es una marca de lujo, es una marca supremamente costosa, y te encuentras un sofá blanco arrugado como si fuera pues tu cama antes de, pues, o mal tendida o antes de que tú la tiendas. Sí. Y esto de alguna manera nos muestra lo que el público quiere ver, ¿cierto? Y esa imperfección intencional en el producto, la arruga bien pensada como un elemento de diseño que al final, ¿qué te hace? Sentir cómodo, sentir confortable y sentirte como en tu casa, ¿cierto? Ok, súper. Yo quiero hablar un poquitico del pasado y esa era la siguiente pregunta, que muy bueno la cogiste ahí porque era mi siguiente pregunta del pasado. Riámonos un ratico, es más, recordemos a la gente cómo eran los escritorios antes de hace 20 años, 25 años, cómo eran los espacios de trabajo, qué anécdotas hay, porque eso también hace parte del compartir y el conocer las cosas, de recordar también y uno reírse de cómo era, que pensaba que era lo bueno y lo bueno ya ahora no es tan bueno. Entonces el paso del tiempo como testigo. Dale, Dani, vos primero. Bueno, listo. Les voy a compartir lo siguiente. Sucede que el mobiliario de oficina está directamente relacionado con la tecnología que manejemos en su momento. ¿A qué voy con eso? Si nos vamos a los años 30, los escritorios eran generosos, profundidades de 90 centímetros por 1,80. Obedecía a que necesitaban tener área de trabajo para que tenga la máquina de escribir, para que tuvieran los ficheros, para poder saber dónde estaban los documentos, para poder tener la etiquetera de palanca, para poder rotular el inventario. ¿Listo? Pasa el tiempo y llega algo importante hacia los años 60, tú me corriges, Santi, Dale. 60 y 80, ¿puedo nombrar marca de alguna? Sí, dale. Llega Herman Miller y saca un producto que se llama el Action Office, la panelería. Y la panelería tenía un sentido, Santi, era coger todos esos muebles de archivo que teníamos contra las paredes y ponerlos de forma vertical en un panel, pasando de alturas de 2 metros, 1,80, 1,50, y de esa manera liberar el espacio para generar más ¿qué? Más escritorios, más estaciones de trabajo que generen dinero. Por ende, los formatos se van reduciendo. Si ya no tengo que tener un escritorio tan grande, voy a pasar, a un formato de 1,50 por 60. Y esos formatos están directamente relacionados a la materialidad del mismo. Que la lámina de fórmica, por ejemplo, viene de 2,40 por 1,20. Y a partir de ese formato comenzamos a tener los tamaños de escritorios. Estamos hablando 70s, 80s. Pero vamos entrando a a los años del cambio de milenio, 2000s, y entra algo importante, y es que los escritorios que eran rectangulares se vuelven orgánicos, aparecen las curvas, superficies de 120 grados que generan colmenas, que me abraza el entorno de trabajo, y liberamos los paneles a pantallas divisoras. Y así estuvimos un largo tiempo hasta el 2019, que nos mandaron para casa. ¿Listo? Y hoy estamos retomando conceptos de la casa en la oficina. Un comedor es nuestra sala de juntas, por ejemplo. De acuerdo. Exactamente. Las sillas que vendemos en Tubo de comedores, pues las vendemos de sala de juntas. Porque es que estamos seduciéndolos para que ustedes vuelvan a la casa. Yo creo que desde mi perspectiva, resumiendo, comprimiendo el tiempo, pues puedo comentarte eso. No sé qué tú opines, Eduardo. Sí. No, de acuerdo. Y de hecho es muy curioso porque en contravía a todo esto que estamos diciendo, hay todavía algunas organizaciones que siguen súper ancladas en el pasado, que todavía están pidiendo panelería, que todavía quieren sillas que sean completamente tapizadas en el espaldar, sabiendo que es mucho más fresco tener una malla, por ejemplo, y que tienen que se quedaron en algunos paradigmas de ergonomía que se han ido recogiendo y que al final pues el espacio ha ido evolucionando de una manera significativa. Me gustaba mucho lo que tú hablabas acerca de la tecnología, de cómo ha ido evolucionando la tecnología y pues claro,
en la nueva realidad que casi todos tenemos portátiles, uno de los Diga temas que se ha laptop, vuelto diga el diga laptop, que ya me han regañado mucho. Bueno. Laptop. que todos tenemos laptop, ha cambiado el paradigma del grommet de electrificación, ¿cierto? Sí. Claro, cuando los laptops empiezan a tener los tomas Otra grandes, vez, eduquemos al público. ¿Qué es un grommet? O sea, porque es que hay una cosa que a mí me gusta, cómo pretendemos nosotros los diseñadores y arquitectos que la gente crea en nosotros si nosotros no manejamos un lenguaje cercano para que la gente entienda a qué estamos haciendo referencia. Entonces, cada vez que hay términos que para nosotros somos muy normales y los usamos normal, muchos de ellos estoy seguro que no saben qué es un grommet. Entonces, para que lo expliquemos, o lo explico yo, como quieres. No, pues el grommet Sí. es básicamente el elemento de electrificación que tiene el puesto de trabajo para que te quede a nivel Hoy en día. hoy en día. Y que algunas cocinas Claro. también. Entonces, que en muchos casos tiene Sí. una tapita y tiene una caja dentro donde pues, Exacto. tú conectas lo que vas a conectar, claro. Entonces, en muchos casos, la mayoría de los conectores de los laptops no caben en esos Es verdad. en esos elementos. Entonces, eso nos obliga a repensar también la electrificación de los puestos precisamente para los nuevos elementos de tecnología que van llegando al mercado. Lo que tú dices es cierto también del tema de las superficies cada vez más pequeñas, porque yo ya no tengo un computador de escritorio donde tengo que tener un monitor, donde tengo que tener una torre, sino en un laptop pues ya quepo en espacios mucho más reducidos y se vuelven mucho más relevantes todas las áreas de encuentro, áreas de trabajo colaborativo, barras, porque tú puedes hacer perfectamente una reunión informal en la cafetería, ¿cierto? Sí. Al lado de un árbol, al lado de un elemento de biofilia. Y las oficinas han cambiado a cada vez más espacios lúdicos y de pronto espacios más reducidos para el trabajo fijo y que en muchos casos se está trabajando con alternancia, ¿cierto? Están algunos días en la casa, otros días en la oficina, aunque muchas organizaciones han querido y cada vez más yo creo que va a ser una tendencia el volver a la oficina y el volver casi los 5 días de la semana a estar allí, porque muchas compañías también se han encontrado con que para crear cultura organizacional, para crear conexiones entre los colaboradores, es importante estar allí todos juntos, ¿cierto? Entonces se han modificado mucho los modelos para que no es volver a lo que estaba antes de la pandemia, ¿cierto? Sino es espacios mucho más flexibles, pero de pronto estando todos los colaboradores allí. Ok, súper. Ahora sí, pero anécdotas de cómo era antaño, cómo nos enseñaron, que vivíamos. Miren que es muy particular y todo lo que han dicho ellos es súper cierto. Acaba de hacer un resumen de historia del mobiliario en 2 minutos. Miren, es muy particular porque yo lo que estoy viendo y lo que está viendo la empresa es que hay 2 tendencias, lo acaba de decir Eduardo. Hay 2 tendencias supermarcadas. ¿Cuáles son? La tendencia que quiere mantener ese mueble grande, con rengruese, pesado, con chapillas oscuras. Está esa tendencia y la oficina cerrada. Hay esa tendencia que está muy marcada. Y está la otra a los 180 grados. Bueno, y esta es súper conservadora, este es mi puesto y lo etiqueto. Y está esa tendencia que es muy de los 80s. Y está el cajón y con llave, muy mío. Este es mi escritorio, esta es mi silla, nadie la toca, y si alguien coge mi silla, y si alguien coge mi parqueadero, y sí, está lo mío, que viene de los 80s. De alguna manera, creería yo, de las personas que quedaron un poco rayadas, en donde no quiero que nadie toque lo mío, ¿cierto? Pero está la otra que es súper vanguardista, que quiere cosas súper livianas, superficies que se vean con el borde achaflanado, que yo lo vea que mi puesto de trabajo es una hojita flotando en el espacio y que se va más hacia adelante, cruzado con las telas arrugadas, porque está el tema de la perfecta imperfección en los espacios. Y digamos, nosotros tenemos un cliente en donde todos los puestos son temporales. Okay. El único puesto fijo es el del CEO. De resto,
Ah, y el del CEO es igualito al de los demás. Ok. La cajonera, en donde uno guardaba el esfero, desapareció. Se fue la cajonera. ¿Qué hay? Un muro gigante con un branding bien bacano de la marca y están todos los elementos personales de los colaboradores y el puesto es, llegué, si tengo línea, porque ya no hay línea ni siquiera, me siento y le digo, llamo a la oficina de tech de la empresa, digo, voy a estar aquí en el puesto tal, en el puesto 45. Listo. La persona llega y se ubica en donde quiera, todo el mundo se ubica en donde quiera, y el que llegó tarde le toca hacerse en la sala de juntas. Porque hay mucho tema de itinerancia. La gente está yendo y viniendo, entonces está la línea súper conservadora de los paneles, de la oficina propia, de la cajonera con 80 cajones y profundidad para montar carpetas, que ya nadie usa carpetas, porque el tema del carpetero era un tema obligatorio. Era Sí. obligatorio en los 80. De acuerdo. Pero ahora, ¿quién usa carpetas? Nadie. En la cajonera está desapareciendo totalmente, quizás un cajón lápiz bajo superficie y un branding divino que hace que la oficina sea algo súper moderno, pero que está llamando también al pasado, como dijimos, con las texturas. Ok. Listo, maravilloso. Incluso todavía es muy curioso porque sigue apareciendo la cajonera, por ejemplo, en las licitaciones. Las licitaciones son supremamente ancladas en el pasado, o sea, bajo un estándar acartonado, y qué tan bacano, pues es una invitación a todos los que estamos acá en los proyectos que estemos y cuando nos toque liderar ese tipo de proyectos bajo ese esquema, aquí venga, propongamos cosas diferentes, o sea, no sigamos, además, en el tema de la tecnología, como tú decías, ya ni siquiera tenemos el teléfono, claro, tenía que ser más grande porque tenía que tener la línea, la no sé Sí. qué, o sea, ya ni siquiera, me atrevería a decir que en muchos casos ni siquiera tenemos cable de red, pues porque ya todo es Wi-Fi, ya el Wi-Fi es supremamente rápido, ágil y te permite estar en todo lugar, entonces inclusive el sistema de electrificación se simplifica terriblemente, ¿cierto? Porque ya no tienes que tener una canaleta tan robusta para poder tener los dos elementos. Obviamente en algunos casos todavía se necesita cable a red, pero si solamente tienes un tema mucho... Cuando uno ve unos puestos europeos o americanos son mucho más ligeros en todo lo que va por debajo del puesto de trabajo. Aquí en Colombia nos metimos en un tema supremamente robusto, obviamente el RETI es importante, pero creo que ya nos fuimos para el otro lado, nos obliga a blindar todo de tal manera que tú lo que tienes por debajo es un Land Rover, pues en temas de... Claro, y eso le suma un costo altísimo al producto que no necesariamente en muchos casos debería tener. De acuerdo, listo. Voy a dar como un twist ya para como las últimas preguntas y abrirle obviamente al público, pues si tiene alguna inquietud. Me voy a centrar ya ahora en la lejanía del escritorio. Salgámonos del escritorio. ¿Qué otros espacios están demandando nuevos productos que estén basados en la humanización de dichos espacios? Entonces, hablemos de los espacios para co-crear, hablemos de los espacios lúdicos dentro de los espacios de trabajo, para que cada empresa nos cuente cómo están viviendo, cómo es el futuro, qué están preparando, porque ya hablamos del pasado, de la pandemia, ahora centrémonos en los nuevos espacios, traen nuevas demandas, para que nos centremos entonces en eso, si querés. Yo creo que el soft sitting... Y aclara los términos que crees tú que... Bueno, cuando hablamos de soft sitting hablamos de muebles tapizados, Ajá. sofás, elementos configurables. El soft sitting ha cobrado una relevancia grandísima dentro de los espacios pues, colaborativos y de trabajo, porque, claro, en la pandemia muchos trabajábamos desde el sofá. Entonces, el soft sitting se vuelve supremamente representativo y cómo allí los productos altamente configurables para poder armar pues, mundos distintos con configuraciones de colores, cobran una relevancia supremamente importante. Ok, maravilloso. Dale, vos, Ole. Miren que lo que dice aquí Eduardo es súper valioso. Y hay una cosa que se está volviendo ya norma de alguna manera, aparte del soft sitting, es tener una toma disponible
en donde sea. ¿Por qué? Esto de alguna manera nos amarró. El tener una toma en donde sea hace que hayan elementos alrededor de las oficinas que nos permitan cargar el celular, cargar el laptop y poder trabajar en cualquier sitio. Muchas empresas, grandes empresas afuera y aquí también, están implementando elementos que yo estoy sentado en mi sofá, estoy sentado en mi poltrona y la poltrona tiene donde conectar. Lo primero que yo creo que todo el mundo lo hace. Llega al restaurante, llega a la oficina, llega donde sea, me voy a sentar en donde haya una toma. ¿Sí o qué? Todo el mundo llega a buscar una toma. Y si la silla más incómoda es la que tiene toma, ahí se sienta, es la primera que se ocupa. O uno termina en el piso sentado porque tengo la toma. En los aeropuertos, porque hay que pensar todos los espacios como espacios habitables y espacios predispuestos a ser humanizados. Entonces, yo estoy seguro que los tres y todas las empresas acá ahí piensan, hey, ¿cómo hago que esto esté alineado con el concepto de diseño centrado en el usuario? Antes era diseño centrado en la empresa, en lo que la empresa quiere, porque la empresa es la que está pagando el diseño que yo voy a comprar. Ahora es, venga, ¿usted quiere que le vaya bien como empresa? Piense en el que se va a sentar en esa silla. Piense en el que va a venir voy a inventar, no sé cómo, de 8 a 5 o de 7 a 4 o como usted quiere que venga, que cuando llegue quiera estar ahí trabajando todo el día, concentradito haciendo lo que tiene que hacer. Eso es lo que hacemos nosotros. Y lo que dice Santiago, lo que dice Eduardo, lo que dice Daniel, o sea, todos estamos súper alineados. Y lo que estamos buscando de manera colectiva y junto con todos los arquitectos y diseñadores interiores es que podamos dar soluciones integrales para el usuario y para la empresa. ¿Cómo eran antes? Antes cuando veía un sofá tapizado con flores y colores y arcoíris en una oficina, nunca. Ahora, ¿cómo es? Venga, métale color. Venga, yo necesito una mesa de billar. Hace poquito diseñamos unas oficinas en Cali y eran unas oficinas que estaban inspiradas en los Juegos Panamericanos, no me acuerdo, como el 68 en Cali, tenía, 70, no lo recuerdo realmente, pero todo era inspirado en deporte, metimos una mesa de billar, una mesa de ping-pong, en una parte pusimos un tema de gamers, o sea, todo lo posible para que las personas que estaban ahí dijeran, hey, yo quiero quedarme. Había hasta una zona en donde ir a dormir. Entonces es otra historia, otra novela. Yo tengo una contra... Quédate con el micrófono que te la voy a tirar durito. O sea, ponte a sudar. Yo tengo una situación con eso. Está bien ofrecer diversidad de actividades al interior del espacio de trabajo que permitan ciertas libertades de actividades diferentes a trabajar. Pero hay una reflexión real tras eso. Es decir, yo ofrezco una sala de ping-pong. ¿Con qué criterio? O sea, eso es lo que quiero que ahondemos en este momento, porque sé que muchas veces por cool hacemos cosas que finalmente no terminan usando. Yo soy muy defensor de la usabilidad de las cosas. De hecho, los que me conocen saben que no me gusta que me regalen nada. No conocían a nadie, pues ya saben uno, ya a mí no me gusta que me regalen nada. Porque lo que yo no uso me da como esa sensación de desespero se perdió una oportunidad de que alguien más sí lo use, porque yo no lo voy a usar. ¿Sí me entienden? Es un rayón, todos tenemos nuestros rayones, el mío es que no me regalen nada. La gente que me conoce, pues las cosas que me gustan, pues me las regalan. Me encanta el café, me regalan café. O sea, es como ese tipo de cosas. Pero alejémonos del Santi y esta anécdota, o para dejarte respirar un segundito y pensar la respuesta, ¿hay conciencia de parte de las empresas en cuando dan esa activación sobre nuevos espacios, si realmente la cultura al interior de la empresa sí lo va a necesitar? Mira que eso que estás diciendo es muy recurrente en ciertas empresas que sencillamente piensan que poner una mesa de ping-pong las hace más habitables. Más cool. O las hace, Efecto no, WeWork. todo el mundo va a venir a trabajar porque aquí tengo una mesa de billar. Sí. Y no, esto tiene más que ver con el tipo de colaboradores que tiene la empresa. Sí. No es porque, voy a inventar, mi oficina es una empresa, mi cliente llega a de contadores, un abogado o un Ajá. contador. Ajá. Me dice, no, es que yo quiero poner una sala de gaming.
Sí, para mis abogados. sí. Y uno, a ver, empresas como las nuestras la tienen clara y dicen, venga viejo, su idea es muy chévere. ¿Está seguro que sus abogados se van a poner a jugar PlayStation? La intención es guiarlos entendiendo el tipo de colaborador que tiene. Esta historia que estoy contando es para un call center, en donde son todos jóvenes, tanto así que son, o sea, es un grupo objetivo bien particular, porque son jóvenes que quieren estar de alguna manera en la oficina, y la oficina está haciendo todo para mantenerlos en la oficina. Si no hacen todo lo necesario, este es un grupo de personas que si la empresa no hace todo lo posible para mantenerlas, son las que más rotan. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Pensar en la poca rotación de los trabajadores, porque las personas que tienen empresa saben que la rotación de personal genera costos muy altos en la organización. Ok. ¿Por qué? Entró mi compañero a la empresa, mientras entiende cómo es la empresa, mientras entiende cómo son los procesos, mientras se aprende los nombres, mientras sabe cómo es que hay que trabajar en la empresa, eso tiene un costo muy alto. ¿Y qué es lo que hacen las empresas? Entendieron que en el mobiliario, en el espacio, si lo hacen entendiendo su colaborador, lo van a mantener más. Ok. Y obvio, esto tiene que ir súper encaminado a un tema de cultura organizacional. Yo no puedo pensar que mi empresa es súper estricta, voy a decir, con el horario. Si la entrada es a las 8, usted tiene que estar sentado con el computador prendido en Prendido. Word Sí. a las 8:00. Sí, Yo no puedo pensar que voy a tener una mesa de ping-pong para que la gente cuando esté aburrida vaya a jugar. de acuerdo. Así es, súper. Porque ya el tiempo se nos está agotando. Bueno, y tenemos, entonces, nos para que vamos Dani con tenga- un epílogo entonces. Sí, Bueno, exactamente, listo. porque Entonces, terminamos contigo y ya. bueno, una ok. pregunta. Pues te comento, Santi, lo que acaba de contestar aquí Alejandro es cierto. Es Sí. decir, voy a hablar primero de tu pregunta y luego de la opinión Sí. de cómo nosotros vemos otros tipos de espacios y escenarios para poder trabajar en la oficina. ¿Listo? Sí. Entonces, lo que dice Alejandro es muy cierto. Las empresas BPO, que son este tipo de call center, trabajan con centennials. Esos muchachos toca tenerlos concentrados, pero tienen concentraciones cortas. Por eso sus jornadas de trabajo son medidas. Y los escenarios que se crean, porque se crean escenarios de ping-pong, de arena gamer, como lo maneja una empresa muy grande, BPO acá en Colombia, los diseñan para ese tipo de nicho. Tener empleados para capacitarlos y que se vayan a los 3 meses, dolor. Entonces, contestando tu pregunta, creo que por ese lado va a ser. Ahora bien, vamos para el otro lado. Un espacio que manejamos en la oficina, porque nosotros no tenemos showroom, tenemos un living office, que es diferente a un showroom. Un living es una oficina vivida, ¿ok? Entonces tenemos un espacio que es el Coffee Point. Y el Coffee Point es un escenario que conecta la cocina, el mesón de cocina, con una mesa colaborativa donde hay un televisor y una terraza, un tablero gigante donde uno dibuja y se expresa. Porque es que alrededor de la comida se cierran los negocios. Entonces, teniendo un Coffee Point bien engalladito, bien gomelo, con ese tipo de conectividad colaborativa, ayuda a que nosotros como funcionarios nos genere algo que se llama un sentido de pertenencia. ¿Ok? Y de esa manera podemos desarrollar los trabajos. Creo que paro ahí, Santi, no sé si vamos con preguntas. No, y, sí, vamos y listo. con una pregunta, porque Perfecto, ya se nos viene ok. una charla maravillosa. Gracias, también, entonces ok. por eso. Listo, ¿hay alguien en el público que tenga preguntas? Por favor, vos. Bueno, agradecerles por la charla. Mi nombre es Mateo Alfaro, una empresa que se llama Masluxled, proyectos de iluminación. Lástima que no tuvieron un panelista en iluminación, porque creo que el tema de la iluminación también hace parte de esta humanización en las oficinas. Y vea que quiero comentarles un caso que me pasó hace poco. Estábamos diseñando una oficina y uno se ciñe mucho a lo que es el Retilab, ¿cierto? Y el Retilab está basado en lo que es un concepto técnico que se llama la iluminancia, ¿cierto? ¿Cuántos luxes están sobre el puesto de trabajo? Pero muy poco se habla sobre la luminancia, cómo el ojo percibe la luz. Entonces, la idea era remodelarle a una empresa de arquitectos la iluminación, pero ellos me decían, hey, pero espérate, yo siento que con la iluminación que tenemos ahora, que ponle tú que tenían como unos 200, 300 luxes, es suficiente. Yo me siento cómodo, siento que cuando me ponen
iluminación directa, no sé, pongámosle lo más comercial del mundo, un panel de 60 por 60, me siento incómoda, siento que no. Entonces, quisiera preguntarles a ustedes qué piensan de eso y cómo el Retilab también de pronto no se encuentra humanizado frente a este tema en las oficinas. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Hay muchas normas que se van quedando en el tiempo y les cuesta evolucionar a las nuevas tendencias y a las nuevas realidades. Y está clarísimo que no solamente es la cantidad, sino la calidad de la luz lo que hace el verdadero confort. Inclusive, antiguamente estábamos acostumbrados a que en las oficinas tenía que haber luz blanca y era esa luz azulosa del tubo de neón. Y ya muchas organizaciones han ido migrando a una luz mucho más cálida que generan espacios más confortables. Nosotros tenemos uno de nuestros clientes que es una caja de compensación, nos decía que ellos hicieron el cambio de toda la iluminación a iluminación cálida y hubo muchos que brincaron al principio, pero al final el resultado fue que la gente se empezó a sentir mucho más cómoda en el espacio de trabajo. Ok, súper. Listo. Bueno, quiero agradecerles entonces Tugo Proyectos Corporativos Dani, Mepal Carvajal, Alejo y Eduardo Muma por esta charla tan entretenida. De verdad, muchísimas gracias. Espero que ustedes hayan quedado con unos tipsitos y unas enseñanzas y les voy a pedir por favor que no se nos retiren porque sigue una charla muy interesante por parte de Arkin que va a hablar de una cosa que no pasa normalmente en los espacios de trabajo. Entonces vamos a conectar ya para que quedemos con ese tema. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias.